A ver, ¿por qué no se trata sobre el origen de la arquitectura? Es como una idea de pensar más o menos, es como, mejor dicho, no es la arquitectura como tal, sino el paso que dio El hombre, el hombre sí, para llegar a para eso. llegar a la Yo opino lo arquitectura, mismo, es porque como para llegar a lo que es ahora la arquitectura y las artes. sí, Entonces, porque pues en clase siempre se habla como de cómo el hombre ha tenido que evolucionar, pues tanto como, no sé, desde su forma de vivir, su forma de pensar para poder llegar a explicar por qué la arquitectura se ha dado de esa forma, ¿no? Pero ustedes no creen que eso tiene que ver con los principios que Occidente ha planteado a nosotros, como el hecho de que la arquitectura es un producto del intento o que la arquitectura imita la naturaleza. Lo que decían Vilturubio y los Y. Es que El arquetipo no quiere arquetipo. decir origen. ¿Cómo si, qué es el Como, arquetipo? como un prototipo, por Exacto, así decirlo. Digamos, como cuando mucha gente le dicen como que, el ejercicio que hicimos, como que el man dijo, como pedían a la gente, amigos, familia, que pinten, que es el origen de la arquitectura. Porque el man quería precisamente mostrarnos eso, es que todo el mundo piensa en el origen de la arquitectura como los salvajes, exacto, como, pues, como los salvajes buscando refugio, o sea, el hecho que sea como un refugio, que sean en alguna parte de la naturaleza, como las cuevas, las chozas, como, pues eso, como una idea muy primitiva que todo el mundo tiene, que todo el mundo tiene. Eso sería como el arquetipo que todo el mundo tiene del origen de la arquitectura, pero de la arquitectura como tal es la casa, como que hace un arquitecto construir casas para que la gente viva, punto. Eso es como lo que siempre la gente piensa de la arquitectura, como que hace su casita. Pero pues muchos por cómo hemos vivido toda la vida y el pensamiento que pues de pronto mucha gente lo tiene así, pero pues yo creo que de pronto esa es la intención de esta clase, ¿no? Como demostrar que hay otro es pensamiento más allá del que Occidente no sabe. Ajá. Literalmente que ese puede ser como el pensamiento occidental que todos tenemos sobre la arquitectura y pues también sobre el origen de ella. Y de pronto por eso es que Fabio quiere llegar como al punto de por qué esta clase no es sobre el origen de la arquitectura. Es más como una contraposición entre dos culturas. Además, a mí me parece que él como que piensa que va mucho más atrás de eso, o sea, por eso habla de Homo sapiens y esas cosas, porque los primeros trazos y esas cosas son como el desarrollo del pensamiento hacia crear cosas. Ajá. Pero es que, o sea, lo que yo no he entendido es porque quiere dividir el mundo en dos, o sea, para él, ¿cuál sería la verdad? ¿Lo que dice Oriente o lo que dice Occidente? No, a mi manera de ver, yo creo que no hay una manera, pues una verdad absoluta de ver. Ajá, y porque desde el inicio del hombre siempre ha existido. Pero yo siento que siempre, él siempre se ha querido como salir mucho de lo de Occidente, como si se quisiera inclinar a lo que dice Oriente, es verdad. Pues porque seguramente todos pensamos que esa es la verdad, y en verdad pues en realidad no es la verdad, precisamente porque nosotros pensamos en esta sociedad, o sea, lo que se piensa, o sea, lo que nosotros pensamos tiene que ser como la verdad absoluta, porque es como lo que dice, como ese chip que todos tenemos, es lo que uno tiene y lo que uno piensa y lo que uno conoce, uno como que no sabe algo más allá, es como que la gente no se abre, pues como que no tiene otro tipo de pensamiento, entonces si no tiene otro tipo de pensamiento, pues esa va a ser su verdad absoluta, pues, ¿me entiendes? Sí, como salirse de la zona de confort más o menos. Un poco, exacto. Porque pues si tú no tienes ningún otro pensamiento y no conoces algo distinto a lo que tú vives y a lo que tú piensas, pues no, para ti eso es lo único y la única verdad que va a haber. Bien, sigamos. Pues, otra cosa. También lo que hablamos un poco y después de clase, ¿te acuerdas? Lo de cómo la arquitectura llega a un fin, pues, o sea, llega como un punto o sea, llega un punto en que muere, como dentro del ámbito artístico. O sea, porque la arquitectura se podía considerar como un arte porque recopila, pues como que ayudaba a... ¿Te acuerdas que ayudaba como a la idea de identificar? ¿Cómo identificar? O sea, pero espérate, eso retomémoslo desde lo de los Homo sapiens cuando empezaron a dibujar en las paredes. Pues que literalmente el hecho de que las personas, pues como en la antigüedad, pues antigüedad, muy antigüedad, lo más primitivo, pintaran en las cosas, digamos que pintaran una vaca, pintaran un animal, pintaran sus cuevas, sus hogares, todo eso, pues era el hecho de que ellos identificaban que eso estaba en su mundo. Entonces el hecho de que ellos lo identificaran era como una forma de hacer que las cosas existieran. O sea, si él pinta una vaca, la está identificando y por lo tanto esa vaca existe. O sea, el hecho de que sea identificada es como marcar ese punto clave cuando las personas empezaron a identificar el mundo. O sea, el dibujar significa que están
como cayendo en cuenta que las cosas existen. Es un poco dejar que el hombre se vuelva inútil y volverlo útil. Pues como que la vida para el hombre se vuelva útil. No, pues digamos, es como de todo ámbito artístico, puede ser desde el dibujo, desde la pintura, como desde el arte como tal. O sea, desde el arte como tal, más bien como la representación de las cosas. Sí, porque, o sea, el arte es la representación del mundo, eso es la representación de cómo el hombre entiende el mundo. Entonces, pues, lo que decía en clase es que si tú pues no... la idea general del arte es esa, yo sé que en realidad no es así porque hay muchos factores de por medio, pero si usted lo piensa, en realidad sí es un poco, o sea, porque el arte que siempre que tiene contexto social, mil cosas, o sea, lo que el hombre piensa, lo que el hombre siente, lo que el mismo hombre ve, ¿me entiende? Pero, por ejemplo, es que no o sé, sea, sea como salir mucho del tema, pero, por ejemplo, ya hay arte que es como que hable como tal, por ejemplo, el arte moderno, o mejor dicho, ya ahí eso qué, mejor dicho, eso ya no existe porque es algo inimaginable. Pues no es que sea algo... Mejor dicho, es como lo que ustedes están diciendo. No, porque un artista fácilmente puede coger algo, pues todo lo que hace su obra puede, digamos, abstraerlo, o sea, es su punto de vista frente a algo, o sea, el hecho de que un artista pueda literalmente, como los hombres hacían antes, un trazo, ese trazo para ellos es algo que ellos identifican y para ellos significa algo, ¿me entiende? Y eso es lo que pasaba de pronto con el Homo sapiens. Sí, o sea, él dice que la arquitectura no puede surgir si ellos no tienen en cuenta lo que tienen alrededor, o sea, como que no entienden su mundo, y después ahí fue como cuando empieza a surgir la arquitectura. Lo que pasa es que me parece que como que empiezan a ser conscientes de la realidad, y dibujar es lo que en verdad hace que todo sea real. Y eso fue lo si que no se quedará como en un pensamiento y en lo que ven, y nunca se desarrolla. Y eso fue lo que no pudo hacer el arte dental, porque el arte dental que si uno no mencionaba, si uno no dice lo que está pensando, nunca va a ser real, porque... Exactamente, es básicamente lo mismo que estábamos diciendo, el hecho de que el hombre haga algo, está dándole como una acreditación para que exista, porque si no es identificado ni reconocido, pues sencillamente no existe. Sí, es más o menos como la idea de Platón que tenía lo del mundo de las ideas, o sea, exacto. Lo que existe es la idea de la cosa, o sea, porque la identifica como una idea, y así es que existe. Y así, como que él explica que se va creando todo, y por eso como cuando leímos Vitruvio y Loyer, él empezaba a hablar que como que la gente se empezaba a reunir y así se empieza a crear el lenguaje, y cuando uno empieza a como observar la naturaleza y ver como los cambios y esas cosas, uno empieza a ser consciente y como... Sí, pero también toca tener un poco en cuenta pues que los puntos que trabajan pues esos dos autores es como un poco diferente, pues los dos parten como de que la naturaleza es un punto de origen para la arquitectura, pero lo toma como desde puntos distintos, desde que Vitruvio dice que pues la naturaleza es como la arquitectura, sencillamente porque la naturaleza como que les daba herramientas y les daba como oportunidades a los hombres para poder construir algo, sí, mientras que lo entendían como imitar a la naturaleza. Exacto, tenían que imitar a la naturaleza porque la naturaleza sencillamente es una creación de Dios, siendo perfecto y lo estético, por así decirlo. Pues, sin embargo, eso es falso, pues a nuestro modo de ver, porque pues el hombre no quiere imitar a la naturaleza con la arquitectura, básicamente el hombre crea arquitectura porque es una necesidad. Sí, es verdad. No, pues no una necesidad, sino como una cosa inerte en él. Como un instinto. Exacto, sí. Un instinto. Pero lo que decía Luye era que pues el origen de la arquitectura era la materia, entonces que la arquitectura la determinaba la materia, y pues esa materia era la que extraía de la naturaleza, o sea, si vivía en un entorno como con muchos árboles en un bosque, entonces pues la materia iba a ser la madera, y la madera le iba a dar como la forma. Lo que pasa es como que es la evolución del hombre, como que el hombre empieza a vivir más cosas, entonces como que su instinto lo lleva a buscar un lugar donde protegerse, pero pues cuando llega ahí sabe que tiene necesidades, entonces como que empieza a crear conciencia de como de necesito un techo, entonces cubrir el techo y esas cosas, y con el tiempo va evolucionando a crear. Pues es que yo creo que la misma evolución del hombre ha creado necesidades en él, ¿no? Pues un poco lo que tú dices. Pues estamos hablando mucho como en singular, ¿no creen? Como que la arquitectura no es una cosa de una sola persona, como de grupos. Pero pues digamos, el hecho de que es más o menos singular. Pues o sea, hasta cierto punto yo creo que puede ser considerado como algo singular, ¿me entiendes? Porque no, o sea, el hombre existe y toda la cosa, pero pues sí, o sea, también en cierto punto también necesita como de los demás para poder, pues como sí, porque para si usted pinta solo para usted, mejor dicho, nunca va a salir la necesidad de como transmitir y devolver algo real. Entonces, pues,
de cierta forma. Pero digamos, entonces, ¿cuál era la intención de un Homo sapiens al momento de un Homo sapiens, no, de una persona, digamos, de los que pintaban en las cuevas y eso? Como cuál era la verdadera intención y finalidad que ellos tenían al momento de trazar un dibujo, sea trazar una raya, sea hacer el dibujo de una vaca. Creo que eso lo habló ese día en la complementaria, que te acuerdas que le dijo a ellos que por favor le dijeran, que habló de que conocía a esos dos señores y fue y les habló y que le dijeran por favor esa misma pregunta y que en verdad no tenía ni idea cómo responderla. Que dijo, no me respondieron nada, no sabían. Pues y en es que verdad no, es no verdad. es fácil. Pues que en ¿Por verdad qué se le no, ocurriría dibujar ajá, algo en una cueva? una vaca, o sea. Además yo creo que nunca va a ser consciente de que eso pues va a dejar como Nunca le algo va a percudir en en un un futuro. pensamiento de uno. Ajá. Como que Pues es verdad, ¿no? Como la arquitectura no la puede hacer solo una persona. Se necesita, genera comunidad. Sí, porque, Sí. o sea, pues es la relaciona. simple idea que no estamos solos en el mundo. Y si no estamos solos en el mundo es porque no podemos funcionar individualmente. Sí, pues como el hecho de, no sé, de levantar un tronco de madera para construir una columna o algo, Desde lo más básico. eso no se puede hacer como solo con una persona, necesita la ayuda de más personas. ¿Cuál era la idea que tú tenías sobre la comunidad ahorita antes? No, lo mismo que ustedes. La ¿Sí? arquitectura genera comunidad. Y Vitruvio hablaba que la arquitectura generaba lenguaje, que el fuego reunía, después generaba lenguaje. Sí. Está bien. ¿Qué? Oye, no, eso no lo he visto. Es que a mí ese man no me da. Pero había algo que decía como que Aristóteles decía 3 principios de la causa del mundo, y era la forma, la finalidad y la materialidad. Podría decir que el curso definitivamente no quiere llegar a explicar cuál es el origen de la arquitectura.